Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la congregación de la Iglesia El Lavalioli y a todos los hermanos en general. Los saludo con la rica, abundante paz del Señor. Nuestro saludo habitual que corresponde a que nosotros podamos encontrarnos y vernos con este saludo. Quisiera también en este tiempo tan especial que vivimos nosotros y el mundo por esta realidad presente que quizás limita un poco, quizás no podamos entrar en el espíritu realmente, qué significa la Pascua para nosotros, los redimidos, los salvados, los creyentes en Jesucristo. Y vino a mi mente tener una reflexión, una meditación de esa semana que el Señor estuvo viviendo con los discípulos antes de ir a la cruz y antes que Él pueda resucitar. Y en el Evangelio según San Lucas, tenemos 4 evangelios, es un solo evangelio, pero de 4 testigos o escritores que aportan un aspecto y otro aspecto para complementar todo aquello que pasó en esos días, en esa semana. Y en el Evangelio San Lucas capítulo 22, desde el verso 7, encontramos esto escrito por San Lucas. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia o al jefe de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho Jesús y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los discípulos. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, en el reino venidero que el Señor vendrá. El pasaje continúa con todo aquello que se desarrolló en esa reunión íntima con los discípulos. Estaba meditando porque el Señor deseaba comer esta Pascua con los discípulos. Entendemos de que cada uno de los discípulos tenía su familia y la fiesta era tan sagrada que cada familia la celebraban. Y dice, era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entendamos de que en esas fiestas había un día solemne que se celebraba la Pascua y había un cordero. Por eso había mucho movimiento cuando hablamos en la semana que Jesús entró a Jerusalén, estaba lleno de peregrinos, de habitantes de Galilea, de todo que iban a la fiesta solemne. Y después cada uno en su hogar estaba celebrando esta Pascua. Era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y esta Pascua era una Pascua especial para Jesús y los discípulos, sabiendo de que llegaba la hora que Él tenía que ser el cordero pascual, que era necesario que sea sacrificado para redención, para salvación, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Así que yo estaba meditando que el Señor no hace las cosas así sin preparar. Se ve que ella tuvo un contacto con una persona de la ciudad y como ya el Señor tenía orden de captura por las autoridades religiosas porque veían en él a alguien que molestaba,
Entonces tenía algo que él manejó en secreto, y con alguien de la ciudad dice que le dice a los discípulos, a Pedro y a Juan: id y prepararon la Pascua para que la comamos. Porque el Señor Jesús anhelaba tener una Pascua especial con los suyos, con aquellos que eran íntimos con él. Porque la Pascua había mucho bullicio, mucho ruido, tenía un contenido distinto de fiesta de estos para los judíos. Pero para el Señor llegaba la hora que Él tenía que revelar la realidad, tenía que revelar para qué vino al mundo, y necesitaba llevar a los discípulos a un lugar privado, a un lugar donde Él podía estar con los discípulos para revelarles la realidad y qué significaba la Pascua, y que Él mismo era la Pascua que cada judío creyente o prosélito especialmente celebraban sin entender por qué sacrificaban el Cordero de la Pascua, recordando la liberación, la redención que como pueblo, como nación, ellos tuvieron en Egipto cuando Dios intervino y le dio un plan de salvación, de redención con un Cordero que tenía que ser sacrificado, la sangre rociada en las puertas para que el juicio de Dios no caiga sobre su pueblo, sino este juicio caiga sobre Egipto, sobre Faraón, aquellos que lo oprimían, lo esclavizaban. Yo no voy a detenerme en la historia, pero quería, hermanos y hermanas, tener esta reflexión. El Señor le dio una orden a los discípulos, a Pedro y a Juan, y le dio una contraseña. Van a identificar en la ciudad porque Él se movía, por así decir, secretamente, sin ser visto, porque ya tenía orden de captura por las autoridades religiosas y en general ahí los que querían deshacerse de Él. Pero nadie podía tocarlo si nos llegaba la hora. Y como llegó la hora, entonces Él quiso tener esta última Pascua con los discípulos. Y encontramos de que le dice a los discípulos: ustedes van a ir a la ciudad, al entrar en la ciudad, va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. En este aspecto, ¿cómo sabía que iba a haber un hombre con un cántaro de agua? Llevará un hombre un cántaro de agua, seguidle hasta donde entrare. El Señor conoce las cosas de anticipado. Si Él conocía a quién era Natanael, conocía a todos los hombres, conocía el uso de su atributo de omnisciencia, que lo limitó muchas veces, pero cuando fue necesario, este atributo de su deidad lo ejerció. Y entonces ustedes van a encontrar a este hombre con este cántaro en la cabeza, y al jefe de familia de esa casa donde él entrare, el maestro te dice. ¿Saben qué? Los judíos, todas las personas reconocían a Jesús como maestro, los discípulos como Señor, pero como Mesías todavía para muchos eso estaba escondido, estaba velado, estaba bloqueado. El maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces el jefe de familia de esa casa os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Y fueron pues, y aliaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y la reflexión que yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde: ¿dónde está el aposento alto? Hubo una lectura en tiempo pasado, no sé si todavía circula este libro, de todos los personajes que se encontraron con Jesús y cómo el Señor, cada uno de ellos hizo algo por el Maestro, por el Señor, como aquel Simón de Cirene, que le ayudó a llevar la cruz cuando se caía. Y había una reflexión bíblica, dice, este personaje anónimos, que quizás era discípulo secreto, como era José de Arimatea y Nicodemo, que no lo hacían evidencialmente
porque ellos ocupaban, digamos, funciones públicas muy notorias, pero eran discípulos. Quizás este hombre era seguidor de Jesús. Y cuando el Señor se contactó con él dijo, sí, yo te presto, yo tengo dispuesto un lugar alto, un aposento alto, te lo cedo para que tú puedas preparar la Pascua y cenar y comer con tus discípulos. Y la reflexión era, yo le preparé, yo le dispuse, yo preparé un aposento para que el Señor tenga bien preparado, un lugar alto, lejos del ruido, abajo, ¿sí? Y damos gracias a Dios de que siempre hay personas que seguían a Jesús de una manera u otra, y este hombre le preparó un aposento alto ya dispuesto y preparado. Se ve que tenían que encontrar un cordero, que era necesario sacrificarlo, llevó su tiempo, y entonces fueron y aliaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Yo estaba meditando y teniendo en cuenta que el horario para el pueblo de Israel, para nosotros el día arranca a las 0 horas, pero para ellos a las 6 de la tarde comienza el día siguiente. Tienen otro horario en Israel en ese tiempo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Qué importante, el Señor tenía en su corazón ese deseo, ese anhelo de estar a solas con los discípulos, con aquellos que había elegido, y también entró Judas, también en esa... y después vamos a ver que después de un tiempo él salió para afuera, porque el Señor después tenía que hablar íntimamente a aquellos que le amaban, le seguían, como él conocía a todos. Entonces él podía abrir su corazón. Y yo estaba meditando, él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Y en este tiempo, querido hermano, querida hermana, querida iglesia del Señor, que también estamos obligados a entrar en nuestras casas, en nuestros aposentos, en nuestras habitaciones. Y se cumple también una palabra del profeta Isaías, el profeta que tanto habló del nacimiento de Cristo, de su vida, de su padecimiento, de su muerte, de su resurrección y todas las glorias que vendrían después de ellos. Le llamamos el profeta evangélico porque vio de antemano todos los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. Y hay una expresión que estaba meditando en el capítulo 26 del libro del profeta Isaías, el verso 20. Quizás esto tiene que ver con un contexto histórico y real para aquel tiempo, pero tiene una aplicación también para nosotros en este tiempo. Y dice así: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Otros traducen, entra en tus habitaciones. Tenemos varios departamentos en la casa, en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y en este tiempo que estamos recluidos, confinados, por decir, encerrados, diríamos por aislamiento preventivo y obligatorio, también el Señor nos dice a nosotros como a los discípulos: vayamos al aposento. Yo quiero estar a solas con ustedes. Yo quiero comer esta Pascua porque quiero revelarles que yo soy el Cordero de Dios. La Pascua yo soy, que he venido a esta tierra, a este mundo, enviado por el Padre, como el Cordero destinado para dar el sacrificio, la vida por todos los pecadores, para quitar el pecado. Y mi reflexión es también que, ¿cómo está nuestro aposento alto? Entramos ahora en cuarentena, nos obligan a tener un tiempo de aislamiento, de encerrarnos. Cierra tras ti las puertas.
Jesús quiso cerrar las puertas que había allí en Jerusalén con la fiesta de la Pascua, el movimiento, todo esto. Él quería tener una conversación, Él quería revelar su corazón delante de los discípulos. Y en esa santa cena, en esa Pascua, reveló que Él era la Pascua. Cuando anteriormente, mientras caminaba con ellos, les anticipaba lo que le esperaba, que el Hijo de Dios, usando el título del Hijo del Hombre, como Dios revelado en una humanidad perfecta, pura, pero verdaderamente hombre. Él le revelaba, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho de las autoridades, ser muerto y tiene que resucitar. Y se lo decía reiteradamente, pero ellos no entendían esto, porque toda la mentalidad del judío era el reino, el Mesías, el rey que viene para tomar el poder, el dominio, para liberar a Israel. Y no entendían. Y aun cuando celebraban la Pascua, se hacía como expiación recordatoria de la redención, y estaba cada sacrificio del Cordero Pascual era para como a cuenta. Ese sacrificio de un animal no puede quitar los pecados. Dios lo tomaba en cuenta si lo hacían con fe en el Mesías que iba a venir, de quien habló Isaías. Y entonces el Señor, en esa noche, cuando se sentó a la mesa, llegó la hora. Se ve que había una hora para comenzar a cenar. Se ve que se preparó todo lo que es la fiesta pascual. Dice, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los discípulos. Y le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Por qué el Señor deseaba comer con ellos esta Pascua? Porque les iba a revelar verdades, cosas que ellos quizás no entendían. Y allí Él está, después que hubieron cenado, entra también a declarar quién es Él, para qué vino Él. Y de ahí instituye lo que nosotros habitualmente también como creyentes recordamos, esto que el Señor instituyó en memoria de Él. Y por eso Él dijo en otros pasajes del Evangelio de San Juan, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. ¿Cómo podemos comer la carne del Señor y su sangre? Entonces se escandalizaron, muchos no entendían. El Señor es el Cordero de Dios. Si no lo recibimos por la fe, no nos apropiamos, no lo incorporamos, así como incorporamos alimento para nutrir nuestra vida física, orgánica, así si no recibimos al Cordero de Dios, al Cordero Pascual que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo para que tengamos vida y vida eterna, la fiesta de Pascua sería un recordatorio más. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y en esta semana que tanto nos envuelve y tanto también nos cargamos, nos informamos y continuamente nos recuerdan todas las normativas y todo aquello que quizás podemos olvidar, y continuamente los medios de comunicación y los médicos, todos lo recuerdan, que esto es serio, que esta pandemia, que esto que te acontece, tenemos que tomarlo con la seriedad que corresponde y respetar las normativas de aislamiento, de tantas cosas, de higiene, lavarse esto y lo otro. Es necesario, pero nosotros, si tomamos en serio, quizás nos obligan a estar encerrados por un tiempo, quisiéramos salir, tener la vida normal, social, con los seres queridos y manejarnos como habitualmente. Pero cuando el Señor está hablando proféticamente en Isaías, entra en tus aposentos, cierra tu oído, un poco por un poquito, deja de atender a toda esta avalancha que es necesaria de información para que no olvidemos lo que estamos viviendo y lo que necesitamos es prepararnos para afrontar lo que viene todavía, dicen los medios de comunicación social. Pero el Señor
también quiere que nosotros cerremos un poquito la puerta. Cierra las puertas y abramos nuestro corazón a Él. Él quiere hablarnos. Dije en otra meditación, dice Dios a través del profeta, decía a través del profeta, respecto a su pueblo, los llevará al desierto y allí hablaré a su corazón. Él nos llama, entra en tu aposento, entra en tus cámaras, en tus habitaciones, cierra las puertas por un poquito de tiempo, por un momento, y recordemos que Cristo Jesús es nuestra Pascua, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y podamos ver en Él que en la Pascua no es solamente un feriado religioso, es un feriado con un contenido y con un mensaje para cada uno de nosotros. Cristo Jesús, el Maestro, el Señor, pero también es el Salvador, el Redentor. Y gracias al Señor Jesucristo que Él pudo estar esa noche con los discípulos. Y encontramos que en el Evangelio según San Juan, no voy a tomar el tiempo para leerlo, el Evangelio de San Juan está rico en muchas enseñanzas. Cada autor del Evangelio, cada autor de los Evangelios incluye un aspecto y otro aspecto. Y el Evangelio según San Juan, encontramos en el capítulo 13, que esa última noche, Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro por excelencia, el Señor, porque ellos lo reconocieron como Señor cuando muchas veces pidieron, Señor, socórrenos, líbranos, Señor. Y algunos también de los que recibieron una respuesta a su necesidad, como la mujer, aquella sirofenisa, Señor, socórreme. Primero lo dijo como hijo de David, porque como ella no pertenecía al pueblo de Israel, no tenía acceso, pero se humilló de tal manera que dijo, Señor, socórreme. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será ayudado y bendecido. Y entonces yo estaba meditando, cerremos un poco las puertas y escuchemos lo que tiene que decirnos Jesús. Estaba allí junto a los discípulos y en el Evangelio, según San Juan, encontramos una escena muy especial. Saben que, ¿por qué era el discípulo amado? Aunque él encubiertamente no solo menciona a aquel a quien amaba el Señor, él amaba a todos, pero había algo especial en el discípulo Juan, en el apóstol Juan. En la última cena, en la última Pascua, el Señor quería hablarles de corazón a corazón. Quería cerrar en ellos todo aquello que lo estaba confundiendo, los estaba quizás preocupando, ¿cómo y cuándo vendrá el reino? En esa Pascua, en ese aposento, Él quería tener una charla íntima, quería revelar los secretos del corazón del Padre, los secretos de su corazón. Y sabéis, querido hermano y hermana, apreciemos esta verdad que encontramos. De los 12 discípulos, el que estaba recostado sobre el pecho de Jesús era Juan. Sobre el pecho, estaba recostado. Creo que hasta una escena de un pintor lo exhibe. Estaba recostado. ¿Qué había en el corazón de Jesús? Que Juan podía oír el latido del corazón del Señor. Era un corazón que quería que cada uno de los suyos, que estaban quizás preocupados y no entendían lo que iba a acontecer después, porque se cumple una palabra, diré al pastor de las ovejas y las ovejas se dispersarán. El Señor conocía todo lo que venía delante, el huerto del Getsemaní, su agonía para entregar la copa que tenía que recibir, la copa de todo aquello que el pecado cargaba él sobre él. Y entonces Él quería que ellos entiendan que Él estaba allí en esa noche en el aposento para consolarlos, para animarlos, para asegurarles
que todo esto pasará. Les habló de que Él se va a ir, pero no lo va a dejar solo. Les habló, por eso a mí me agrada leer en los días así, digamos, de calendario, de fiestas especiales, la Pascua, comenzar a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, todo eso se lo dijo a los discípulos. Esa oración intercesora es un anticipo de su oración como intercesor delante del Padre. Qué de promesas que hay, qué de consuelo, qué de seguridad. Les habló de la casa de mi Padre, les habló del Espíritu Santo que les va a recordar todas las cosas. Y yo me estaba meditando, Juan, ¿cómo hiciste para recordar todas estas cosas? Que tenías un celu para grabar todo lo que el Señor dijo en esa noche. ¿Dónde lo grabaste? ¿Cómo recordaste la oración? Y el Señor le dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Enviaré el Espíritu Santo, el Consolador. Él les guiará, Él les hará recordar todas las cosas que yo les dije, mis promesas de cuidarles, mis promesas de que voy a volver, de que en el mundo van a tener aflicción, pero no van a estar solos. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Gracias por el Espíritu Santo, que nos hace recordar siempre todo lo que Jesús enseñó, todo lo que prometió y todo también lo que mandó. Promesas y mandamientos van juntos. Nos enseñó, especialmente a los discípulos, saben que en esa cena pascual, también entre ellos había una interna. Saben que los discípulos estaban pensando y discutiendo entre ellos, ¿quién es el más importante de los discípulos? ¿Será que Juan es el principal y Pedro? Porque entre Juan y Pedro había una amistad, un compañerismo, porque cuando el Señor dijo que alguien me va a entregar de lo que está acá, Pedro le hizo señas a Juan. Preguntale al Señor, vos que estás cerquita, ahí pegado en el pecho, ¿quién será? Bueno, sabemos que era Judas que estaba entre ellos. Pero una vez que salió Judas, en nuestro Evangelio, saliendo Judas, el Señor reveló cosas muy personales. Aquellos que le iban a seguir, iban a serle fieles. Aquellos que iban a recordar siempre sus mandamientos y sus promesas. Qué importante que es el Evangelio según San Juan. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Este mandamiento es antiguo. A entender que Dios esto lo determinó en la ley. Amarás tu... Dijo, amaos unos a otros como yo os he amado. Y hablaba también de que entre nosotros, los que somos seguidores de Jesús, no podemos seguir a alguien a quien amamos, a quien nos hemos entregado, en quien hemos creído y seguimos creyendo. Gracias al Señor por esa última Santa Cena con ellos, por esa Pascua. El corazón de ellos estaba dispuesto a recibir todo esto y dejarlo escrito para que tú y yo, querido hermano y hermana, que esta Pascua no solamente sea todo esto que estamos oyendo constantemente, que es necesario, todo esto es algo serio, pero querido hermano y hermana, más serio era el pecado, la pandemia del pecado que llevaba a toda la humanidad a la perdición. Más serio era lo que Cristo estaba hablando y anunciando de que era necesario que el Hijo de Dios dé su vida en rescate. Era necesario que todos aquellos que ven en Él no solamente un reformador, a un líder que trae una nueva religión o una nueva filosofía, que veamos en Él al Mesías, al Cristo, al Redentor, al Salvador y al vencedor, que por nosotros llevaba sobre sí todo el peso de nuestra culpa y condenación y nos trajo por su obra en la cruz del Calvario esta liberación. Quiera Dios que nosotros podamos en este tiempo, escóndete por un momento,
hasta que pase esta pandemia, hasta que pase. Quizás esta palabra profética de Isaías ya estaba, para ese tiempo era aplicable. Por un momento podamos cerrar a todo esto que nos carga, ¿no? Información, y abramos el aposento de nuestro corazón. Que Cristo pueda venir y hablarnos íntimamente para consolarnos, para animarnos, para concedernos todo aquello. Él tenía cosas reservadas en su corazón. Y ahí estaba Juan, recostado sobre el pecho, oyendo y escuchando también el latido del corazón de aquel que nos amó y, como dice en su mismo evangelio, nos amó hasta el fin, hasta dar su vida por nosotros, y pagar el precio y resucitar. Que esta Pascua no pase como algo, una fiesta calendario más, quizás ahora limitada y condicionada por la situación presente. Podamos nosotros subir al aposento alto. ¿Será que tenemos que mirar para arriba? Y ese lugar es un lugar especial porque después quizás también en ese aposento también Dios se manifestó en el Espíritu Santo. Así que, pero lo que yo quería destacar, estaba dispuesto. Y allí prepararon la cena pascual. Podamos decir con el salmista David, creo que en el Salmo 108, si mal no recuerdo, dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Mi aposento está dispuesto, oh Dios. Oh Señor Jesús, que en este tiempo yo quiero encerrarme, ser atraído por ti, y allí tú me vas a enseñar, me vas a mostrar cosas que quizás no veo y no entiendo, pero Él sigue siendo el gran Maestro, el gran Salvador y Señor, el gran Rey que pronto vendrá. Y gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, gracias al Señor porque Él se reveló de tal manera. Gracias al Espíritu Santo, bendito Consolador, que dejó esta palabra, este Evangelio escrito para que nosotros podamos reconocer nuestra Pascua a Cristo. El Cordero que ya fue sacrificado, que fue inmolado históricamente en la Pascua de los judíos, pero que ahora resucitado y exaltado es el Señor, Señor y Rey que pronto volverá. Señor, juez y Rey. Él traerá el juicio a las naciones. Un Rey de justicia, un Rey que ha provisto primero una salvación que comienza en nuestro corazón. ¿Tu corazón está dispuesto? Abre tu aposento. Enciérrate. Comunícate con el Señor. Y permite que lo que está escrito en su santo evangelio pueda penetrar en tu corazón, en mi corazón. Recóstate sobre Jesucristo. Pon tu oído atento lo que Él está diciéndonos en este tiempo. Él nos habla para el tiempo y para la eternidad. ¿Qué promesas le dejó? Yo me voy, no se pongan tristes, anticipando los que iba a morir, pero iba a resucitar. Voy a volver, lo voy a llevar conmigo, para que donde yo estoy, estemos juntamente con Él. Esta es la esperanza bienaventurada de todos aquellos que seguimos a Jesucristo. Y hay una reflexión también que, leyendo el Evangelio según San Marcos, encontré que el Señor, después de haber celebrado la Pascua y también instituido la ordenanza de recordarle con la Santa Cena, con los símbolos del pan y de la copa, cuando antes de ir a Getsemaní, ya Judas no estaba allí en ese grupo, dice, cantó un himno con los discípulos. Qué importante
Vimos que el Señor estaba orando con los discípulos, le enseñó a orar, luego vieron orar públicamente ante la tumba de Lázaro, cuando partía el pan para alimentar a la multitud, levantando los ojos al cielo. Y saben, querido hermano y hermana, esa conversación, esa oración del capítulo 17 del Evangelio de San Juan, dice, levantando los ojos al cielo. Y después de leer todo ese capítulo, dice, salí, y después de haber cantaron un himno, quizás sea un himno del que los judíos cantaban habitualmente, no sabemos, pero qué importante que el Señor se identifica de tal manera con nosotros, que cantó el himno de victoria, de celebración, el himno de la redención, que era más que la redención de Israel, era la redención tuya y mía, y de todos aquellos que participamos de Él y de su obra redentora. ¿Está dispuesto tu corazón? ¿Está tu corazón como un aposento preparado para que Él íntimamente te hable, nos hable en este tiempo y digamos, gracias Señor Jesús, gracias Cordero de Dios, gracias. Yo también, después de esta Pascua y en la Pascua, tengo un himno para cantar. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey que pronto viene, nuestro abogado que nos defiende, y nuestra paz, nuestro gozo y nuestra esperanza. Que así sea con todos y cada uno de nosotros. Sigamos a Jesús a través de todo lo que Él padeció y vivió. Saben que el Señor le decía a los discípulos, ustedes que han permanecido conmigo y me acompañaron en mis pruebas, no necesitamos un vía crucis, una pasión recordatoria con símbolos, con cosas así. Necesitamos ir a los evangelios para recordarle cuánto le costó a Él nuestra redención y cuánto nos bendijo y nos bendice a nosotros. Así que, querido hermano y hermana, sigamos a Jesús. Él nos dejó pisadas para que sigamos en pos de Él hasta el día glorioso. Cuando pase este momento de tribulación, de aflicción, nos encontraremos juntos con Él en su venida. Sea que tengamos que partir o que Él venga a buscarnos, nos vamos con Él porque somos de Él. Y mientras estamos aquí, damos testimonios. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestra esperanza. Para todo aquel que cree en Él, invocar en su nombre, recibirá esta bendición de la Pascua. Pascua es Jesús y su bendición, su redención, su salvación, que abarca todo para la eternidad y para el presente. También contar con su presencia, con su gracia, con su ayuda. No los dejaré huérfanos. Gracias. Cristo en la gloria y Cristo en nosotros es el consuelo, la fortaleza presente y la esperanza futura. Que así sea. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Tu Hijo amado a quien enviaste, como aquel Cordero que fue inmolado antes que el mundo fuese. Y en el tiempo se ha manifestado, te has manifestado como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios humanado, para llevar sobre ti el pecado de todo el mundo, con un solo sacrificio, con una sola ofrenda. Absorbiste todo el juicio que caía sobre todos nosotros los pecadores. Gracias, gracias te damos. Y has muerto en la Pascua de los judíos para evidenciar, para mostrar que la verdadera Pascua tú eres, el Cordero de Dios, que llevó y quitó el pecado del mundo. Y somos bendecidos aquellos que hemos creído, te recibimos y te seguimos hasta el tiempo que tú así lo dispongas, que nos vengas a buscar
Permite que esta Pascua sea una realidad en muchos corazones que no te conocen y puedan mirarte a ti. Como dice el profeta Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mira al Cordero de Dios, mira a Cristo Jesús. Él solamente puede salvarte. Mira a Cristo Jesús, acéptale, síguele, ámale y bendícele para su gloria y para tu bendición, para mi bendición, para nuestra bendición. Que así sea con todos nosotros. Amén.